Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Hoy está con nosotros el hermano Julio César Sánchez. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en este día. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy especial. Continuamos con nuestra serie de personajes bíblicos. Gracias a Dios porque ya a través de algunos personajes que ya llevamos como unos 8. Dios ha sido bueno y maravilloso y a través de cada personaje hemos aprendido cosas maravillosas. Y pues hoy no es la excepción. Hoy mi esposo va a estar compartiendo con nosotros el personaje de Salomón, un personaje que va a dejar mucha enseñanza a nuestras vidas. Así que yo le quiero invitar en esta mañana a que saque su Biblia. Vamos a estar estudiando algunos versículos bíblicos. Si tiene por ahí su Biblia cerca, tráigase su Biblia, vamos a estar leyéndola. ¿Y qué le parece si empezamos con una oración, esposo? La dirijo yo y ahorita al final tú diriges la oración, ¿verdad? Muy bien. Sí, ok. Vamos a orar. Yo le invito que cierre sus ojos ahí donde usted está. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros en esta hora, Señor Padre. Te pedimos que tú dirijas nuestros labios, Señor, que esta palabra sea de bendición para los que van a escucharla, Señor, que toque corazones de una manera especial, que tu Espíritu Santo empiece a trabajar desde ya en cada corazón, en cada vida, Señor. Primeramente nosotros, Señor, y en cada una de las personas que va a estar escuchando este mensaje, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor de señores, porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Otra vez. Bueno, vamos a hablar del rey Salomón. El rey Salomón fue rey de Israel, hijo de David, y le pusimos por título el rey de Israel, un hombre con sabiduría, pero también hubo en su vida insensatez. ¿Sí? Sabiduría e insensatez. Sus padres, pues como decía, era hijo de David y de Betsabé. Lo podemos ver en segunda de Samuel 12, del 24 al 25, así que leo yo ese. Dice, y consoló David a su mujer Betsabé, consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Así llamó su nombre Jededías a causa de Jehová. Jededías pues significaba el amado de Dios, amado de Jehová. Entonces Salomón desde que nació fue seleccionado por Dios, como muchos de nosotros, gracias a Dios, que Dios tenía un plan para nosotros. Sí, fue afortunado y desafortunado en su vida, por sus padres, por el ambiente que lo rodeaba. Afortunado pues al tener como padre a David, sí, un gran genio, y que generalmente fue espiritualmente fiel en la mayoría del tiempo. Fue desafortunado en cuanto hubo elementos en el ejemplo de su padre que inevitablemente tuvieron efecto perjudicial en su vida. Sí, fue creado en un hogar que se practicaba la poligamia y había muchos celos y luchas ahí pues con sus hermanos, con todo, ahí en el hogar que él vivía. Su ascenso al trono. Podemos leer Primera de Reyes 1, 17 al 39. Primera de Reyes 1. Ajá, Primera de Reyes 1, por favor. Sí. Del 17 al 39. Del 17 al 39. Uh-huh. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el Rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi Señor Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey,
se postró delante del rey inclinándose rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: Llamad a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Dios, Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en el trono en lugar mío, que así lo haré el día de hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entrarán a la presencia del rey. El rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén, así se diga Jehová, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocando trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Adonías estaba proclamándose rey, pero realmente vemos cómo empezó bien la vida de Salomón como rey. ¿Por qué? Porque David le abrió camino a su padre. Lo primero que hizo David fue cumplir la promesa que le había hecho a Betsabé. Entonces había jurado ante Dios que Salomón iba a ser rey, porque ya sabía, como les decía al principio, pues que también así, Salomón había sido del agrado de Dios. En los primeros años de su reinado, considerando la época en la cual vivió, comenzó bien su reinado, pero cometió un error al inicio. Escogió a la hija de un rey pagano. Primera de Reyes 3:1. 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Aquí lo que hizo Salomón, pues realmente hizo una estrategia por conveniencia política, pero realmente fue un error que cometió al inicio de su reinado, ¿sí? La sabiduría de Salomón fue un don especial que Dios le dio. El comienzo de su reinado tuvo una visión en Gabadaón, en el cual el Señor se le apareció y le dijo que pidiera lo que quisiera. Podemos leer 1 Reyes 4, 29 a 34, por favor. 29 a 34, dice: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Espraita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor.
y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, sobre los cedros del Líbano, hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Wow. Aquí vemos que lo primero, como, y aplica también a la vida diaria de nosotros, lo primero que hizo Salomón, confesó su debilidad y su ignorancia. Y dijo, pues, a tu siervo, pon a tu siervo un corazón entendido, le pidió a Dios. Por su elección sabia, su petición fue concedida. El Señor prometió que sería el más sabio de los hombres, tendría grandes riquezas y honra. Y esta promesa fue cumplida porque superaba en sabiduría a todos los sabios de su época. Aquí vemos el primer punto, que cometió un error al casarse con la hija de Faraón. Pero después, pues, confesó ante Dios su ignorancia y su necesidad para guiar al pueblo. O sea, dijo, yo no puedo guiar a este pueblo porque yo no tengo la sabiduría suficiente, ¿sí? También vemos que en la vida de Salomón, su política, sus empresas, llevó a cabo los planes que David tenía, consolidó el reino, se comprometió en muchas empresas comerciales mientras crecían sus riquezas y su fama. Su más grande empresa fue la construcción del fastuoso templo de Jerusalén, el cual tomó 7 años, y en su terminación, Salomón ofreció oración y dedicación. Podemos ver 2 Crónicas 6:12. Amén. Por favor. 6:12. Dice 6:12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Amén. Aquí es bien importante, honró a su padre ante Dios. Amén. Agradeció por la vida de su padre. Vemos otro punto importante de Salomón. A pesar de que construyó un templo hermosísimo, no se vanaglorió de él, sino que lo ofreció a Dios y a su padre, ¿sí? Sus últimos años, pues, fue honrado por la reina Sabá. Vemos en 1 Reyes 10, del 1 al 13. 10, del 1 al 13. Uh-huh. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de los oficiales, el estado y los vestidos con que le servían, sus maestrasalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos son tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Hasta qué número? Y dijo ella al rey: 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina Saba le dio a Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir,
Traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta el día de hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que ella pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Aquí vemos cómo esta reina de Sabá fue y honró a Salomón y quedó admirada de su sabiduría, porque Salomón hablaba con mucha sabiduría, tenía mucho conocimiento, como dice lo que leíamos, compuso 3,000 proverbios y 5,000 cantares. Entonces era mucha la sabiduría y la filosofía que tenía Salomón. Entonces, pero eso mismo hacía que a medida de que esto iba haciendo y crecían y se aumentaban sus riquezas y su pompa, vivía una vida muy lujosa y extravagante, ¿sí? Y esto empezó a llevarlo a su caída moral y a meterlo en el tema de idolatría. ¿Por qué? Porque empezó a haber descontento social. ¿Por qué? Porque exigía mucho, pedía mucho, entonces eran muchas las riquezas, pero empezó a perder el control y empezó a exigir más al pueblo, entonces empezó a haber descontento en el pueblo. Su caída finalmente se hundió en la sensualidad, fue influenciado por sus muchas mujeres. Dice ahí en Primera de Reyes 11:1-8 que él tenía 700 reinas y 300 concubinas, pero estas mismas mujeres desviaron su corazón cuando Salomón ya era viejo y lo inclinaron a dioses ajenos, y por eso Dios se enojó con él. Dios se molestó y lo confrontó. Vemos en 1 Reyes 11 del 9 al 13, 1 Reyes 11 del 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, al cual yo he elegido. Entonces, aquí fue el final de la vida de Salomón. No se sabe a ciencia cierta si hubo un arrepentimiento real en su vida, sí, pero hubo realmente en la vida de Salomón muchos ejemplos que podemos poner yo lo aplico, la verdad, como varón, lo aplico a la vida de uno. ¿Por qué? Porque las lecciones que aprendemos de la vida de Salomón, primero, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Amén. Siempre que busquemos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. En segundo lugar, Dios nos capacitará para llevar a cabo las tareas a las cuales nos llama si confiamos en Él. Si nosotros, les decía, en el tema de varones, por ejemplo, cuando somos puestos en liderazgo, ya sea en nuestra congregación o en liderazgo en nuestros trabajos, pues es importante que pidamos a Dios sabiduría, que seamos humildes como lo fue Salomón al inicio. Dijo: soy ignorante, no merezco estar aquí. O sea, debemos de ser, porque muchas veces como varones o como líderes, ¿verdad? Las mujeres también nos ponen en un puesto y creemos que somos puestos por nuestras habilidades. A veces hasta lo declaramos, decimos: no, yo estoy aquí porque soy bien bueno, yo soy bien sabio, soy licenciado, estudié, hice aquello, hice esto. Pero realmente Dios es el que pone, porque dice la Biblia que Dios es el que pone y quita reyes. Así, cuando Dios nos pone en un tema de liderazgo, pues Él nos pone. Y entonces debemos de pedirle a Él que nos dé la sabiduría para guiar lo que Él nos ha puesto a dirigir. El tercer punto: la vida espiritual es un maratón.
Pues, no una carrera de velocidad. Un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. O sea, cuando empezamos un maratón, no porque salgamos bien rápido vamos a llegar primero. Entonces, así es la vida espiritual. La vida espiritual es día a día, estar alimentándonos de la palabra, estar teniendo comunión con Dios, estar teniendo comunión con el Espíritu Santo, pedir sabiduría del Espíritu Santo para ser llenos, ¿sí? Para actuar conforme a la palabra. Cuarto, los más cercanos a nosotros van a afectar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con las compañías que tengamos. Tenemos que tener mucho cuidado con quién andamos, con quién platicamos, con quién nos juntamos. ¿Por qué? Porque ellos van a influenciarnos. En la vida de Salomón vemos que el tema del hijo, cuando el hijo fue a pedirle consejo a los sabios que aconsejaban a Salomón, ya para cuando iba la caída del reino de Salomón, ya había muerto, pues, pero se cumplió lo que Dios le había prometido, que iba a separar el reino, y esa fue una de las claves que ocasionó que el hijo fue a pedir consejo, pero en lugar de pedir consejo de los sabios que le daban consejos a su padre. Entonces, por eso nosotros aquí debemos de tener cuidado. O sea, ¿cómo le voy a pedir yo un consejo a alguien que está, por decir, vamos a hacer un ejemplo, pedimos a Dios guianza, y luego Dios nos dice, pues pídele consejo a un sabio. Dios pone a los sabios, así como se los ponía a los reyes, Dios nos pone en nuestra vida actual a los sabios, y esto nos ayuda a que nosotros podamos preguntarle. Por ejemplo, me acuerdo que mi papá me decía, pregúntale a los viejos, a la gente de experiencia, júntate con ellos. Mi papá, sin conocer la palabra, él me daba ese consejo. Me decía, júntate con los mayores, cuando eres un trabajo, apréndeles a los viejos, no a los nuevos. Entonces, qué importante es con quién nos juntamos, ¿sí? Y qué importante es que nosotros decidamos a quién buscar. Primeramente a Dios, y Él nos va a dar sabiduría para acercarnos a pastores, o si es en la vida laboral, acercarnos a gerentes que tienen mayor experiencia, entonces, o a líderes. Es bien importante que nosotros sepamos y andemos con gente que nos edifique espiritualmente también, ¿sí? Y el quinto y final, la vida aparte de Dios no tiene sentido. Podremos tener mucha educación, podemos tener muchas riquezas, podemos tener cumplidos todos nuestros sueños, pero si estamos lejos de Dios, no, de nada sirve todo esto. Entonces, es lo más importante. Si se fijan con lo que inicié, terminé. Buscar primero a Dios y vivir una vida con Dios, ¿sí? O sea, siempre, como en un maratón, mantener un mismo ritmo para poder lograr los 42 kilómetros. Así es nuestra vida cristiana. Tenemos que mantener el mismo ritmo, y ese ritmo es, pues, empezar la carrera buscando de Dios y mantenernos con Dios durante toda la carrera, mantener el paso, alimentándonos espiritualmente y viviendo con Dios, pues vamos a tener una vida de alegría y de contentamiento en nuestros corazones. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Nos da este personaje, Salomón. Qué importante es caminar con Cristo en todo tiempo, ¿verdad? Porque el mundo es muy sutil y puede llegar a destruir tantas cosas que nos han costado tanto en la vida, ¿verdad? Salomón tuvo la sabiduría que Dios le dio, Salomón tuvo todos estos bienes, tuvo tantas cosas, pero sutilmente el enemigo llegó por un área donde él tenía una puerta abierta, y esa pues eran las mujeres, y fueron ellas quien lo desviaron de adorar solamente a Jehová. Él entonces empezó, ¿verdad?, con la idolatría, al permitir, ¿verdad?, que sus mismas mujeres introducieran ídolos e hicieran templos en Jerusalén. Entonces, qué importante es, como dices, esposo, las personas con las que nos juntamos. A veces hay personas que dicen, mi amigo, mi amiga, no pasa nada, es muy tremendo, es muy travieso, pero no pasa nada. Cuidado,
porque ese no pasa nada, puede ser sutilmente irte jalando e irte llevando fuera de los caminos de Dios. Entonces, qué importante es también tener, ir a consultar cuando tenemos un problema, una dificultad con la persona indicada. Amén. Porque, mire, si usted tiene un problema, y eso pasa mucho, si usted tiene un problema fuerte en su vida y va a pedir un consejo a alguien que no conoce la palabra o que no las obedece, el consejo que le va a dar seguro que no va a ser el mejor. Y en la vida actual quizás no vemos así la idolatría tan abiertamente, pero la idolatría no solo son los dioses, también son las cosas. Entonces, sí, a veces no es que sea, a veces perdón, batallé para expresarlo, pero la idolatría también es a veces que el amor al dinero, el amor a los bienes, te juntas con una persona que le gustan tener muchos carros, por decir algo, y eso ya te metes en ese tema de los autos, por decir algo, y ya te desviaste, porque ya tu corazón no está hacia Dios, ya tu corazón está hacia los autos, ya quieres tener ese auto, ya quieres tener aquel auto. Entonces, no, la idolatría se refiere a muchas cosas, o sea, en la actualidad, en el mundo moderno, hay idolatría, hay gente que, ándale, o sea, profesionalmente hay gente que quiere estudiar una maestría y luego la maestría el doctorado y quieren estar, estudie. Sí, entonces, ese puede ser un ejemplo, les decía, el amor al dinero, a los bienes, ese es tipo de idolatría. Entonces, muchas veces, como decía ahorita mi esposa, o sea, una persona te va a decir, no, pues, ¿qué tiene de malo, hombre? Pues, tantito, nomás tantito, vamos acá a tal lugar, que al cabo nomás nos estamos media hora, no va a pasar nada, o vamos a jugar esto, que al cabo no pasa nada. Entonces, ahí es poco a poquito como se va desviando. Así le pasó a Salomón, o sea, Salomón, como decíamos al principio, o sea, parecía que fue una estrategia política de negocios, pero ya trajo a la casa de David una mujer que no era de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Y es que él decía, bueno, voy a hacer una alianza con tal pueblo, me caso con la hija del rey de ese pueblo y así yo voy a tener paz con esa nación. Entonces él lo hacía como una estrategia para hacer crecer su reino y tener paz, pero estaba permitiendo que todas las tradiciones y todo las creencias de esas mujeres las atraía también a Jerusalén. Entonces ahí fue donde empezó a errar, a lo mejor en algo que parecía bueno, pero que en realidad era malo. Muy bien. Así es, entonces pues que Dios nos ayude, ¿verdad? A cada uno de nosotros a tomar las decisiones correctas. Y la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué hermoso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos advierte, nos enseña para que no caigamos en estos errores. Y pues gloria a Dios, gracias esposo por esta hermosa enseñanza, gracias por la palabra. Y pues, ¿qué te parece si oramos? No alcanzamos a leer los mensajes, hermanos, porque el teléfono está lejos y la verdad veo puras rayitas, no alcanzamos a distinguir lo que dice, pero Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se están conectando y que están comentando. Ahorita les contestamos ya, los leemos de cerquitas y les contestamos. Vamos a hacer una oración, yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor, estás en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te rogamos, Señor, que estés, Señor, en la vida de cada una de las personas, Señor, que está viendo esta presentación, Señor. Que seas tú, bendito Rey, Señor, reinando, Señor, en nuestros corazones, Señor. Permítenos, Padre Santísimo, tener un corazón, Señor, abierto, Señor, una mente abierta, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Dios, Señor, a caminar, Señor, en integridad, Señor, buscando, Señor, primeramente las cosas tuyas, Señor, y no las del mundo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Rey, Señor, guíanos en esta carrera, Señor, en esta vida, Señor. Padre, te pedimos que estés tú con nosotros, Señor, que no te apartes, Señor, de nosotros, Señor, que podamos caminar, Señor, en integridad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Dios, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos a cada una de las personas que están viendo, Señor. Si hay alguna necesidad, Señor, suple conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Si hay enfermedad, Señor,
Clamamos a ti Amén. por sanidad, Señor. Amén, Padre, en Señor. esta hora pongo en tus manos, Gracias, Señor. Padre bendito Dios, a mis dos compañeros, a Eleuterio Chávez, Señor, que está en el hospital, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Padre, pongo en tus manos la vida de los doctores, Señor, que toques sus corazones, Señor, para que lo atiendan, Señor, adecuadamente, Señor, como Él merece, Señor. Amén. También pongo en tus manos la vida de don David, Señor. Padre, que tuvo esa cirugía, Señor. Yo te pido, Señor, que le ayudes, Señor, a su recuperación, Señor, no solo física, sino mentalmente, Señor. Ayuda a la familia, Señor, a su hija Sonia, a su hijo Antonio, Señor, a Saúl, Señor. Toca sus vidas, bendito Rey, Señor. Trae paz, Señor, en sus corazones, Señor, te lo pido, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor, y clamo a ti, bendito Rey, Señor, para que tú, Señor, habites, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y pues nos vemos con el favor de Dios la semana que viene. Que el Señor les bendiga.